Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos concluir en el día de hoy la explicación del sexto mandamiento, al que hemos dedicado bastante tiempo. Y estamos justamente en el apartado final, que tiene como título Otras ofensas a la dignidad del matrimonio, y nos faltan 2 puntos, 2390 y 2391, tratan un tema similar y por eso vamos a ver si somos capaces de abordar los 2 puntos hoy. Dice el punto 2390. Hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. O sea que aquí plantea que otra ofensa a la dignidad del matrimonio es la unión libre. La expresión en sí misma, unión libre, es engañosa. ¿Qué puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir? Esta expresión abarca situaciones distintas: concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe de tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. Bueno, como veis, habla aquí de la unión libre. La unión libre, es decir, pues el que se entiende aquí por unión libre, el rechazo del matrimonio, y el que diga, bueno, pues nosotros popularmente lo decimos lo de rejuntarse, ¿no? Pues quien opta por excluir el matrimonio y luego rejuntarse. Bueno, ya sabemos que aquí se han caído muchas contradicciones. Se han caído la contradicción de rechazar el matrimonio por la Iglesia o el matrimonio por lo civil para luego pedir otra fórmula de uniones de hecho, que no deja de ser una especie de matrimonio civil con un papel distinto, porque claro, si resulta que estamos dándole una fórmula jurídica a una unión de hecho con efectos legales, entonces ¿por qué dices que no quieres casarte si luego recurres a un registro de uniones de hecho? Bueno, pues eso en su momento también tuvo mucha fuerza. Parece que después ya vamos cayendo en cuenta de que es una contradicción, es un negar una cosa para afirmarla de otra manera, ¿no? O sea, niego el matrimonio para luego pedir que me reconozcan jurídicamente de alguna manera las cosas, ¿no? Claro, uno se da cuenta que es muy difícil reinventar las cosas, que están por algo están pensadas en la tradición de la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia, en todas las culturas, el matrimonio tiene una razón de ser que no la vamos a reinventar ahora. Bien, pero aquí propiamente por unión libre entenderíamos pues el rechazo, ¿no?, de cualquier vínculo legal, ¿no?, de vínculo jurídico o de una institución matrimonial, sea civil, sea religiosa, para la unión entre el hombre y la mujer. Detrás de esto, pues yo creo que se esconden varias cosas, ¿no? Se esconde una concepción, en primer lugar, de amor romántico, de la cual hemos hablado en este programa más de una vez, una concepción de amor romántico. Se esconde también una desconfianza en lo institucional. Se esconde también, muchas veces, heridas que causan, originan una incapacidad para el compromiso, para la perseverancia. Hay una especie de alergia a todo compromiso que sea a medio o largo plazo, ¿no? Como diciendo, mira, yo no respondo de mí más que por lo que pueda ocurrir dentro de unas horas o de unos días. No me pidas qué va a ser de mí o cuál va a ser mi determinación dentro de un año. O sea, eso ya para mí es un plazo demasiado largo y yo ya no respondo de mí a tan largo plazo, ¿no? Es como la predicción del tiempo. Hombre, que tú puedes consultar la predicción del tiempo a 3 o 4 días vista, pero tú no pretendas ahora pedirle al hombre del tiempo que te explique qué tiempo va a hacer dentro de 2 meses. No, porque eso es, una inestabilidad completa, ¿no? Algo así pasa en nuestra cultura, ¿no? Que fruto de todas las heridas
que hemos recibido hay una incapacidad muy grande para la perseverancia, para la determinación. Y entonces, bueno, por influjo del amor romántico, por la desconfianza hacia lo institucional, por todas las heridas que han originado una falta de capacidad de determinación, bueno, pues la unión libre pues acaba siendo pues una opción culturalmente incluso bien vista, bien vista. En primer lugar, yo diría una reflexión crítica. Vamos a ver, frente al amor romántico, una reflexión crítica. Frente al amor romántico que entiende, ¿no?, que el amor tiene que ser por su propia naturaleza espontáneo, libre, y que el amor se pervierte cuando se obliga a algo. O sea, es decir, claro, mira, el amor es, por su propia esencia, es un sentimiento. Es un sentimiento. Y a los sentimientos no se les puede obligar. Entonces, tú no puedes comprometerte a tener sentimientos. Eso es contrario a la esencia del amor, te dice, ¿no?, quien tiene esa concepción de amor romántico. Es que es así, es un sentimiento, y un sentimiento es inaprehensible. Tú intentas agarrar un sentimiento y es como quien intenta agarrar el viento. Al viento no se le puede agarrar. Bueno, y lo estoy un poco ridiculizando, pero no creo que me estoy alejando mucho de la realidad, ¿eh? O sea, la concepción del amor romántico, que está muy introducida, viene a decir que, bueno, pues que se trata de algo espontáneo y libre, que en el momento que intentas atarlo, ya lo estás pervirtiendo, ya lo estás fastidiando. Si el amor se le obliga, ya no es amor. Entonces ya es cumplimiento, rutina, es otra cosa, pero ya no es amor. Y de hecho hay por ahí refranes, ¿no?, que dicen pues que el matrimonio es el fin del enamoramiento, ¿no? Cuando uno se casa, se acabó el enamoramiento, ¿no? Ahí se fastidia todo porque tú ahí ya te obligas, ahí a partir de ahí ya entran compromisos, entran deberes, y entonces el amor hemos metido el pájaro en una jaula, y el pájaro está para ser libre, el pájaro está para volar. La jaula lo que hace es, bueno, como veis, esta concepción del amor romántico tiene mucha presencia en nuestros días. Si analizásemos la palabra amor en la música moderna, bueno, pues veríamos que está totalmente expresada desde el punto de vista del amor romántico. Continuamente es un sentimiento, está la palabra amor, puede estar, ¿no?, a medio camino entre una concepción de amor romántico y también ligada a un pansexualismo, a una hipererotización de todo, ¿no? O sea, ahí está ese concepto. ¿Qué primera crítica que tenemos que hacerla? Pues que esto es falso, o sea, es decir, la reducción del amor a un mero sentimiento es que ya es una deformación de la realidad. Es falso, es totalmente falso que el amor que se compromete es menos amor. Todo lo contrario, el amor que tiene miedo a comprometerse, ese amor romántico que dice que, claro, si yo meto papeles por medio y yo estoy pervirtiendo el amor, ese es el amor falso. Ese cariño, te quiero tanto, que es que si aquí pusiésemos papeles por medio, es que entonces nuestro amor no sería sincero, ¿eh? ¿Os acordáis que un día os dije un poco la broma esa de, pues mira, cariño, quiéreme un poco menos y cásate conmigo, ¿eh? Porque a ver si resulta que ese amor tan sincero, al final es sencillamente una excusa, un recurso al romanticismo, para, de alguna manera, escudarnos o estar escondiendo, estar disfrazando nuestro amor débil. Nuestro amor débil. El amor se compromete. Y no tiene miedo a atarse. El amor no tiene miedo a atarse. Y esto no es que lo diga la Iglesia, porque algunos piensan que esto son cosas de la Iglesia, que la Iglesia pone el yugo. Ahí viene y te pone el yugo y no, es que hay una necesidad. O sea, el amor por su propia esencia tiende al compromiso, tiende a la estabilidad. Por cierto, que recientemente estaba en Roma y vi allí pues unos gestos o unas tradiciones no inventadas por la Iglesia, fijaros bien, sino unas tradiciones que han nacido
de la conciencia de lo que es el amor, ¿no? Por ejemplo, allí en la Fontana di Trevi, en Roma, hay una pequeña iglesia en esa plaza tan maravillosa donde la gente llega y lanza sus monedas a aquella fuente. Hay una pequeña iglesia donde mucha gente se casa y la iglesia está rodeada por unas vallas, ¿no? Por unas verjas. Y las verjas están totalmente llenas de candados que muchos novios, pues cuando deciden casarse, llegan allí, atan el candado a una de las verjas y entre los dos cogen y lanzan la llave del candado a la fuente. Es curioso, porque fíjate, uno podría decir, oye, que ya es suficiente el gesto que habéis hecho en la iglesia de casaros, ¿no? No, necesitan todavía expresarlo más. Y entonces ponen un candado en la verja, como diciendo, nuestro amor está atado. Está atado. Y además esta llave no nos la metemos al bolsillo, la llave la lanzamos a la fuente. Y lo mismo también hay otro lugar, un puente sobre el río Tíber, también en Roma, que guarda la misma costumbre, un puente donde hay allí pues una valla que está llena de candados y todos aquellos que han ido a casarse, pues allí atan su candado y lanzan la llave al río Tíber. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el auténtico amor no es un sentimiento que no se ata a nada, sino todo lo contrario. El amor no rehúye el compromiso, es más, lo necesita para expresarse. Que si no hay compromiso, duda tú de ese amor porque no te lo creas, ¿eh? O sea, por lo tanto, el amor, frente al amor romántico, ¿no? Tenemos que desenmascarar ese falso amor. Frente a la desconfianza en lo institucional, ¿eh? También permitidme otra reflexión crítica, ¿no? Frente a la desconfianza en lo institucional. Bueno, la verdad es que el matrimonio no es un invento de la Iglesia, como muchos se creen. Eso es falso, ¿no? La palabra matrimonio proviene de un término latino, matrimonium, que significa función de madre. Es curioso esto, ¿eh? Matrimonio significa función de madre. Todos los pueblos civilizados han tenido alguna forma de expresar socialmente la unión permanente del hombre y de la mujer, ¿no? Es más, en todas las culturas, la ceremonia matrimonial ha revestido un cierto carácter sublime y hasta sagrado. Es una especie de trascendencia del matrimonio, ¿no? Incluso el matrimonio civil también tiene una cierta trascendencia, se le dignifica, ¿eh? Se le dignifica. Porque esto está justificado porque en su seno surgen nuevas vidas, se prolonga el misterio de la creación del hombre y es la célula básica de la sociedad, ¿no? Luego tiene una gran dignidad el matrimonio. Y la familia que surge del matrimonio necesita estabilidad, incluso perennidad para alcanzar sus fines, ¿no? No hay cosa más frustrante, o yo diría desequilibrante, que vivir en una unión en la que uno no sabe si eso tiene estabilidad o no. El que uno diga, mañana continuará esto o se va a romper. ¿Qué será de mí el día de mañana? ¿Esto cómo va a terminar esto, ¿no? La sensación de inestabilidad es desequilibrante, tanto para la pareja como para los niños si los hubiese, es desequilibrante. Es decir, necesitamos estabilidad. El compromiso del hombre y de una mujer tiene relevancia social y es necesario, pues, ese compromiso para poder desarrollarnos, ¿no? Aporta seguridad, ¿eh? Y nos confiere derechos y deberes ante la sociedad. En consecuencia, ¿no? Al contrario de lo que piensa el amor romántico, pues el matrimonio es la verdadera manifestación del amor. ¿Por qué? Porque supone exclusividad en el amor, permanencia en el amor, ¿eh? Bueno, y lógicamente toda sociedad está llamada a tutelar legalmente la unión matrimonial, porque sin la estabilidad de la familia, que está fundada en el matrimonio, no se podría llegar a garantizar, bueno, pues ni la educación humana, ni el desarrollo personal siquiera, ¿eh? Y nos remitimos a la experiencia tan amplia que hemos tenido aquí, a un programa en el que hemos podido explicitar, pues, todas las consecuencias que se han derivado en la sociedad de las fracturas, ¿no? O sea, que la relación esponsal y la relación paterno-materno-filial son
por su propia identidad son exclusivas, ¿eh? Y nada las puede sustituir. Y no es un invento de ninguna religión, y no es el capricho de ninguna iglesia, lo determina nuestra naturaleza. Es lo que tradicionalmente se dice como ley natural. O sea, es que el matrimonio es de ley natural. Por eso, lógicamente, aquí plantea el catecismo pues que la unión libre es una ofensa, ofensa contra la dignidad del matrimonio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2390 y 2391. El primero habla de la unión libre y el segundo de la unión a prueba. Bueno, como veis, son dos conceptos en los que es difícil poner la frontera, porque bueno, quizás unión libre sería aquel pues que está cohabitando, ¿no?, pues con su pareja y tiene excluida totalmente la idea de casarse. Y unión a prueba, pues sería aquel que, bueno, pues que está unido a su pareja, cohabita con ella, pero bueno, no excluye que más adelante podrá casarse, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que son dos cosas que están confundidas porque muchas personas que en principio se ponen a cohabitar, pues tampoco tienen claro si llegarán o no llegarán a casarse. Vamos, es que ni se lo plantean. De momento dan ese paso y luego ya irán viendo, ¿eh? O sea que también es difícil establecer la frontera entre una cosa y la otra, ¿no? Bien, dando un paso más, en el siguiente punto, 2391, dice así: no pocos postulan hoy una especie de unión a prueba, cuando existe intención de casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, estas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas y sobre todo protegidas contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. La unión carnal solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la prueba, exige un don total y definitivo de las personas entre sí. Bueno, entramos también a comentar esto, aunque los comentarios que vamos a hacer, algunos se van a referir un poco a la unión libre y otros se refieren un tanto a la unión a prueba. Bueno, yo creo que esto de la unión a prueba o la unión libre puede tener distintas causas, ¿no? Algunas ya las hemos apuntado. Una puede ser el que se subestima el matrimonio, como hemos dicho antes, ¿no? Claro, es que es un rito convencional, es una cuestión de carácter meramente social, es una especie de decoro, un rito mundano, y además tiene un coste desorbitante y pues son ritos hipócritas, sociales, y nosotros queremos ser sinceros con nosotros mismos sin atarnos a ningún tipo de ritos y compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas existen. Y hay que decir que mucha gente, no pocos, bastantes me he encontrado yo, con que, bueno, desprecian no el matrimonio, sino desprecian ciertas formas que han visto, que desde luego muchas de ellas son muy criticables, ¿no? Pues eso, el hecho de que montamos una parafernalia tremenda para casarnos y que a veces pues estamos echando la casa por el tejado, y entonces uno dice, no, es que nosotros no teníamos dinero para casarnos. Bueno, pero ¿qué dinero hace falta para casarse? Vamos a ver, ¿eh? Incluso algunos te dicen, no, yo es que me he casado por lo civil porque no tenía dinero para casarme por la iglesia. ¿Cómo? ¿Dinero para casarse por la iglesia? ¿Pero cuánto te cobraban entonces? Pero vamos a ver, no, claro, pues no me refiero a lo que me cobras en la iglesia, no, es que me refiero es que si te casas por la iglesia, pues tienes que montar una fiesta grande, bueno, para empezar, que yo observo que hay bodas por lo civil que montan una fiesta tan grande o mayor que la boda por la iglesia. Y además, ¿quién ha dicho que haya que montar esa fiesta? Es decir, que a veces algunas personas han ido adquiriendo una antipatía al matrimonio por ciertas formas exteriores que en absoluto la iglesia las ha prodigado. Es más, las criticamos, ¿eh? El hecho de que los sacramentos a veces estén rodeados de una serie de parafernarias tan grandes que que pueden llegar hasta distraer la atención. Porque muchas veces en la celebración de los matrimonios ocurre
Ocurre como aquel pues que está sacando brillo a la carrocería del coche, y el coche, pero es que se ha olvidado de ponerle motor al coche, ¿no? Y entonces hacemos unas grandes fiestas en las que es que está medido y atado y pensado y bien pensado dónde se va a sentar cada uno, todos los convidados, cada uno le ponemos en la mesa su letrerito, y a ver qué regalo le damos a cada uno, y a ver dónde hospedamos a cada uno, y supone una... Bueno, y yo comprendo que haya parejas que tengan una auténtica antipatía hacia todos estos montajes que realizamos. ¿Y qué ocurre? Que a veces un poco por una falta de discernimiento, pues entonces dice, bueno, pues mira, yo no estoy para todas esas, ¿no? Pues no me caso. Y dice, no, pero bueno, es que ¿qué tiene que ver el matrimonio con toda la parafernaria indebida y desproporcionada que hemos montado en torno a él? O sea, que yo creo que esto también hay que decirlo, que por supuesto que es totalmente legítimo. Vamos, faltaría más, es que es el ideal, vamos, es el ideal, el celebrar un discreto en las formas, etcétera, incluso pues puede ser discreto al máximo, sin necesidad de montar toda una parafernaria. Entonces, hay muchas personas que tienen una cierta antipatía al matrimonio, a la unión matrimonial, por este motivo. También quizás ocurre a veces lo contrario, que otras personas tienen una idea tan alta del matrimonio, tan inaccesible, que entonces nunca se ven preparados para eso, ¿no? Pues es decir, se consideran un poco como incapaces de llegar allá. Especialmente en este grupo suelen estar personas que han visto a su alrededor muchos fracasos matrimoniales, ¿no? Entonces han sacado la conclusión de que para casarse, para que un matrimonio tenga un mínimo de garantía de éxito, hay que ser maduro, no, madurísimo, y hay que tener todas las cosas totalmente claras, y no se puede uno permitir la más mínima imperfección, porque de lo contrario uno va al matrimonio y entonces eso estalla. Y entonces hay personas que, partiendo de eso, no es que desprecien el matrimonio, pero les parece que el matrimonio es para Superman, vamos, para Superman, porque han visto que su tío, sus padres se divorciaron, los otros, y dicen, bueno, yo no voy a meter la pata como metieron ellos, en el fondo yo también soy inmaduro, yo no estoy para eso. Y ocurre esto, ¿no? O sea, que hay una especie de un cierto, digamos, una subestima de uno mismo. Una subestima, porque le parece que el matrimonio es algo altísimo, es un ideal bonito pero inalcanzable. Mira, si es que alrededor mío todo el mundo ha naufragado. Entonces, ¿a dónde voy yo? Fruto también de una especie de sensación de que sería bonito, ¿verdad?, pero yo no llego a eso. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que detrás de esto está una falta de confianza en la gracia de Dios. Dios no solo nos propone ideales hermosos, es que nos da la gracia para poder vivirlos. Nos da la gracia. Él se compromete con nosotros. No hay que tener miedo a los pasos dados, no buscando la voluntad de Dios. El hecho de que nosotros hayamos sido testigos de muchos fracasos, eso no, todo lo contrario, ¿no? Eso nos debería de no asustarnos, sino nos debería de hacer caer más en cuenta de la necesidad de la gracia. Que es que sin la gracia de Cristo, los proyectos humanos fracasan, ¿no? Luego, yo creo que es importante que no nos ocurra como ese se dice, ¿no? El perrito o el gato que, claro, que cuando le han enseñado la longaniza, le han dado 2 o 3 veces con la escoba, y claro, ya no se fía de nadie porque piensa que cada vez que le enseñan un ideal bonito, alguien le va a zurrar por detrás. Luego ya termina por no creer en los ideales bonitos. Tenemos ese riesgo, ¿no? Que las heridas que han quedado sin sanar de nuestra vida nos lleven un poco a no creer en los ideales, ¿no? O a no creer en la práctica. Igual en teoría sí, es bonito, pero como si no fuesen para mí, como si fuesen un poco inalcanzables, ¿no? Y también eso hay que sanarlo, porque ahí hay una falta de sanación y una falta de confianza en la gracia.
Eso también es otra de las causas, ¿no? También hay que decir otro motivo, y es que, bueno, a veces ocurre, en esta sociedad que tenemos, a veces ocurre que hay situaciones que complican las cosas, tenemos que reconocerlo, ¿no? Situaciones, pues, que el acceso a la vivienda, situaciones complicadas, ¿no? Que complican pues estamos estudiando una carrera, etcétera, 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 ¿no? Y son situaciones también objetivas que retrasan el matrimonio y crean situaciones complicadas, que la verdad es que también, bueno, pues tenemos que partir de la realidad, ¿no? Que esas situaciones están ahí, son complicadas, pero no hacerlas como una justificación, no recurrir a ellas como una justificación, pues para la unión libre o para la unión a prueba. No recurrir a ellas, ¿no? Porque en principio, mira, si tú eres maduro para esa unión a prueba, eres maduro para el matrimonio. Vamos a ser así de claros, ¿no? O sea, es decir, no existe una especie de madurez ahora vamos a hablar de ello, ¿no? De madurez intermedia para la unión a prueba. No existe tal cosa. Aunque si, por ejemplo, es que estamos estudiando una carrera en no sé qué sitio, bueno, pues vamos a ver, si tenemos la gracia de poder cohabitar, es que tenemos la gracia de poder casarnos. Luego nos casamos, pedimos el sacramento y nos casamos, aunque sea de una manera pues, precaria, pero estamos casados plenamente, ¿no? Precaria digo porque no tenemos casa, no tenemos tal, y si no tenemos esa madurez, no la tenemos ni punto, ¿no? O sea, es decir, que habrá situaciones que compliquen, pero que tenemos que tener cuidado de que no nos confundan los conceptos de esas situaciones complicadas. Bien, tenemos un momento de este apartado, otras ofensas a la dignidad del matrimonio, con el que se cierra el sexto mandamiento. Hablamos aquí de la unión libre y de la unión a prueba, la convivencia, antes de casarse, como dos ofensas a la dignidad del matrimonio. Lo que aquí viene a decir la Iglesia, el catecismo, es que nosotros no creemos en el amor a prueba. No queremos el amor, o sea, el amor no se prueba, el amor se da, se entrega. Y además se da para siempre. Las cosas esenciales de la vida, nacer, procrear, morir, no se hacen a prueba, sino solo se hacen de manera definitiva. Lo mismo sucede con el matrimonio, porque es una de las cosas esenciales de la vida, ¿no? El matrimonio a prueba, en el fondo, es una imitación, si me permitís esta expresión, el matrimonio a prueba es una imitación fraudulenta de los esponsales. Y digo por esponsales, entiendo, pues, lo que se llama el noviazgo, pues un poco, digamos, más comprometido, ¿no? O sea, por esponsales, bueno, acordaros de cómo María y José, también nos habla el Evangelio de que antes de vivir juntos, estando ya comprometidos ellos, estaban desposados. Es decir, los esponsales han tenido muchas formas distintas, ¿no? Pero intentamos por un noviazgo formal que ha tenido un compromiso, ¿no? Es que en el fondo el matrimonio a prueba es una imitación fraudulenta de los esponsales, o sea, del noviazgo formal. Nos cargamos el noviazgo formal y lo intentamos suplir fraudulentamente por la convivencia a prueba, ¿no? Decía Juan Pablo II a los jóvenes de Montreal, en un encuentro que tuvo con ellos, en una frase de esas que fueron frases de oro, les dijo, no se puede vivir solo de prueba, no se puede morir solo de prueba, no se puede amar solo de prueba, no se puede aceptar a un hombre o a una mujer de prueba. Una frase impresionante, ¿no?, de Juan Pablo II. Bueno, por lo tanto, hay que decir que no, que entendemos que esa unión está haciendo un daño muy grande, está haciendo un daño muy grande, está impidiendo, ¿no? Yo lo he dicho en este programa y lo reincido, que el hecho de que el noviazgo no se viva en castidad, pues suele dañar mucho a la salud del matrimonio, le daña mucho, muchísimo le daña. Basta recurrir a algunos datos que tenemos, como que, por ejemplo, las parejas que han cohabitado antes de casarse se divorcian un 53% más en datos de Alemania. Ojo a este dato,
Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es posible? Claro, claro, es que la castidad es una garantía de un amor auténtico, ¿eh? El saber esperar, el saber, o sea, el no precipitarse, el no dejarnos arrastrar por esta cultura de quererlo todo inmediatamente, que somos ansiosos en todo lo queremos aquí ya, poseer, todo, o sea, no sabemos esperar, no sabemos sacrificarnos por nada, ¿no? Es que claro, eso determina mucho las cosas, ¿no? Eso condiciona mucho la salud espiritual, ¿no? Y además lo gordo es que el hecho de tener esa cohabitación previa a prueba, esa sexualidad, en gran medida esta sexualidad a destiempo, aparte de que no está educándonos, ¿no? Es que está tapando muchas veces los problemas. Claro, la sexualidad, especialmente en esos primeros estadios, ¿no? Pues es una experiencia muy fuerte, tan fuerte que, vamos, llena el corazón y la cabeza y lo tapa todo. Entonces, las relaciones prematrimoniales, sean con una convivencia o no lo sean, ¿no? Generalmente cada vez más tienden a ser ya con una unión a prueba. Esas relaciones sexuales están haciendo un daño muy grande a lo que debiera ser los esponsales, el noviazgo. Porque están impidiendo lo que debía ser lo esencial, que es un conocimiento profundo, es decir, el acompañamiento de los esponsales en el noviazgo se tiene que centrar en el cultivo de un ideal común en el que se sustenta la relación de la pareja. Porque a veces comprobamos que la pareja tiene ideales distintos y distantes y tienen pocas posibilidades de comunión entre ellos. Es más, a veces observamos que no hay pareja, sino que uno es absorbido por el otro. Consecuencia inevitable de que no tienen un ideal común, ¿no? Es que esto es básico, ¿no? Que la crisis se plantea al comprobar después que, llegado un momento determinado, ya nada les une, porque no han cultivado un ideal común. Claro, y entonces uno dice, claro, es que yo cuando nos enamoramos, mi ideal era verte vibrar a ti, que tú estabas enamorado, pero ahora ya te veo diferente y no nos une nada, ¿no? El ideal común tiene que superar el amor ciego. Entonces no nos puede unir únicamente unas metas económicas, ni siquiera unas ilusiones compartidas, sino es cómo vemos la vida. O sea, tenemos un ideal común, unos valores consecuentes, ¿no?, con los que hacer frente a la vida. Bueno, los cristianos, por lo tanto, creemos verdaderamente que tenemos que cultivar a Cristo como ideal común. Una pareja que cultiva a Cristo, y Cristo es el centro de ambos corazones, verdaderamente estoy segurísimo de que tiene una garantía de unión en Cristo muy grande. Sin embargo, claro, cuando no hemos cultivado los ideales comunes, pues pasa lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, la unión a prueba, esa sexualidad que lo tapa todo, tapa los problemas, ¿no? Tapa los problemas. Es decir, yo puse aquí un ejemplo que creo que es gráfico, que las relaciones prematrimoniales tienen un efecto parecido al que suele ocurrir a los que tenemos un ordenador que no funciona muy bien, y cuando no funciona muy bien lo reseteamos, ¿eh? Entonces nos quedamos bloqueados, ¿no? No sabemos salir adecuadamente de los programas, se ha quedado bloqueada la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, a resetear, es decir, salimos a lo bruto, venga, reseteamos y entonces vuelve a reiniciarse todo. Algo así ocurre, ¿no? Bueno, tenemos problemas, sí, pero como el sexo lo tapa todo, venga, un poco de sexo y nos olvidamos de los problemas y de la falta de valores comunes para sustentar nuestra relación. Esto está ocurriendo. Por lo tanto, tenemos que denunciar esa falsedad que se esconde detrás de la unión a prueba. No niego que también pues haya pues, en concreto novios y parejas que ellos también intenten cultivar ideales comunes, ¿no? Y que su problema sea el decir, bueno, pero es que de alguna manera
si sabemos que nos vamos a casar, si nuestro compromiso de casarnos es verdadero, ¿no? Pero no deberíamos. ¿Qué sentido tiene el aguantar, o sea, el estar aquí aguantando hasta el día del matrimonio? Además te dicen así, aguantando, si nos queremos, ¿no? Si además no es un mero formalismo el que después de la boda podamos tener relaciones sexuales y antes no. Si total poco importa que nuestro amor haya sido ratificado públicamente por una autoridad civil o religiosa, lo esencial es que nos amamos, ¿no? O sea, existe también este tipo de formulación muy habitual. Me atrevería yo, sin embargo, a poner esta comparación. Voy a intentar explicarla, vamos a ver. Ya sé que es una comparación y que es un poco cogerla desde lejos, pero sirva en la medida en que nos ilumine. Bueno, también un sacerdote que se ha ido preparando para el ideal, ¿no?, de servir a Jesucristo, en el día de su ordenación, que recibe el sacramento del sacerdocio, tiene un antes y un después. Un antes y un después. Y sería un fraude que el sacerdote celebrase los sacramentos antes de haberse ordenado sacerdote. Es verdad que se estaba preparando para eso, pero es el sacramento, ¿no? Es el sacramento, no únicamente es una escenificación. Claro, es que en el sacramento se escenifica el que la Iglesia le ordena y le envía. No únicamente se escenifica, sino que es un gesto que Cristo realiza con el sacerdote por la intermediación de la Iglesia, ¿no?, para capacitarle y para enviarle, para consagrarle y para enviarle. Bien, pongo el ejemplo del sacerdote. Ya sé que es un ejemplo que no se puede poner literalmente comparando con el del sacramento del matrimonio, que el sacramento del sacerdocio imprime carácter, el del matrimonio no. Bien, pero sirva el ejemplo para decir que también en el sacramento del matrimonio el acto sacramental marca un antes y un después. Porque amarse en cristiano no solo es elegirse mutuamente, no solo es elegirse. Y luego voy a la iglesia y ahí hacemos una escenificación. No, es más que elegirse. Es que el sacramento del matrimonio es comunicarse el uno al otro en la presencia de Cristo. Es decir, no únicamente es darnos el uno al otro, porque el darnos uno al otro sería una cuestión subjetiva que, bueno, pues que también podría hacerse, digamos, no sacramentalmente. Es que es Cristo el que le entrega el esposo a la esposa. Y es Cristo el que le entrega la esposa al esposo. Es decir, que le ponemos a Cristo presente. Cristo nos da el uno al otro. Cristo nos da el uno al otro para siempre. Antes de ese día de la boda estábamos sin duda sinceramente prometidos el uno al otro. Pero aún no estábamos entregados por quien es más grande que nosotros, por Jesucristo. Es que Cristo nos entrega el uno al otro en el matrimonio. Luego también hay que creer en la gracia sacramental. Luego también otra razón de ser, por la que aquí dice solemnemente la Iglesia que las relaciones sexuales tienen que ser reservadas para el matrimonio y no tienen sentido en las uniones a prueba, etcétera, es esta. Es que en el sacramento Cristo nos da el uno al otro. Y luego esas relaciones prematrimoniales o en esas uniones a prueba anticipan una plenitud que no es real y no ha sido efectivamente ofrecida. Y una de las pruebas mayores de que esto es así es que, claro, el 99% de esas relaciones prematrimoniales o las uniones a prueba se está excluyendo sistemáticamente los hijos. La prueba de que esas relaciones no tienen el contexto que debieran de tener es que si en ese momento surge un embarazo, pues nos llevamos un disgusto. Prueba evidente de que ese no es el escenario en el que esas relaciones debieran de tener lugar. Eso revela claramente que en las relaciones prematrimoniales la sexualidad es vivida en un contexto que le priva de uno de sus componentes esenciales, ¿no? En resumen, ¿no?, que hay una sabia determinación, ¿no?, que nos ayuda mucho, pues, a huir de la devaluación de la sexualidad, que es guardarse y reservarse para el matrimonio. Es una sabia determinación, que tenemos que pedir mucho, pues para caer en cuenta de que el amor
el sacramento del matrimonio nos santifica, o sea, santifica la unión del hombre y la mujer. O sea, también hay que decir que la unión sexual está santificada por el propio sacramento. Bueno, pues como veis hemos concluido este sexto mandamiento, al que hemos dedicado bastante tiempo. También lo hicimos con el quinto mandamiento. La verdad es que el quinto y sexto mandamiento era junto con el primero, ¿no? Junto con el primer mandamiento, el primero porque es el más importante. Y el quinto y el sexto mandamiento quizás porque son ahora mismo los que pueden llegar a tener mayor actualidad en el debate o en la incomprensión cultural del mundo que nos rodea. No digo que sean exclusivamente los mandamientos contra los que más se pueda pecar, pero especialmente el quinto y el sexto son los mandamientos más incomprendidos por nuestra cultura. El quinto por todo lo que hace referencia al aborto, a un tipo de ingeniería bioética, etcétera, y el sexto por todo lo que hace referencia a la pureza, ¿no? Y a la castidad. Creo que era importante explicarlos con detenimiento. Al igual que hicimos con el primer mandamiento, que siempre tiene que ser bien explicado en profundidad, porque en el fondo es la fuente de todo. Bien, vamos a dejar tiempo para vuestras llamadas. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Podéis llamar, si Dios quiere, como hacemos también, como hacemos otras veces cuando concluimos un programa, mejor dicho, pues un capítulo, un mandamiento. El día de mañana lo dejaremos exclusivamente, monográficamente, para vuestras llamadas, O sea que también el día de mañana podemos dedicarlo completamente desde el principio, desde las 8 a las 9, a vuestras llamadas en directo. Pero ahora damos ya paso a vuestras llamadas. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy yo. Adelante, sí, le escuchamos. Bueno, pues mire usted, perdone que le pregunte esto. Tengo es una nieta, por eso me duele mucho, que está ya viviendo con el novio y se quiere casar por la iglesia, lo tiene ya todo preparado, pero piensa no confesar ni comulgar. ¿Cómo cree usted eso? Pues hombre, evidentemente pues supone una gran contradicción, ¿no? Yo creo que mire, pues que el consejo que puede, seguro que usted lo ha hecho a su modo y a su manera, y me imagino que habrá sido acertada, ¿no? Pero yo creo que en algún encuentro que pueda tener con ella, yo sobre todo le insistiría en el camino de la humildad. Decirle, mira, tú has tomado una determinación en la vida en la que sabes que no has sido conforme pues a la ley de Dios y a los caminos de Dios. Y ahora, sin embargo, pides un sacramento de esa iglesia, ¿no? De esa iglesia que también, pues tú, por otro camino, por otra parte, tú te has saltado a la torera, pues en lo que era el camino de la ley moral. ¿No te parece que en esa contradicción lo lógico es que fueses humilde? Humilde, o sea, es decir, que por lo menos ella diese ese paso de humildad. Hombre, el hecho de que ella diga no voy a comulgar, pues hombre, me parece que es un aspecto positivo, ¿no?
el que no comulgue, pero de todas maneras el hecho de que diga ni confieso ni comulgo, pues le hace, uno dice, bueno, ¿y por qué recibo el sacramento? Porque también para recibir el sacramento del matrimonio, no solo el sacramento de la Eucaristía, hay que estar en gracia de Dios, ¿no? O sea, entonces, yo le insistiría a su nieta en el camino de la humildad. De la humildad, es decir, mira, tú estás totalmente segura de que puedes llevar adelante un camino contrario, o sea, a tu medida, contrario a la ley de Dios. Es decir, hacerle caer en cuenta de esa contradicción. Diciendo, mira, es mucho más humilde el que por lo menos des una probabilidad en tu vida a que estés equivocada. O sea, un camino de humildad. Porque igual ella ahora mismo pues no tendrá la capacidad de decir estoy totalmente equivocada, pero por lo menos dar un margen de humildad. ¿Y si estoy equivocada? Me parece que eso sería una primera puerta de apertura a la gracia. Bueno, le encomendamos también a su nieta. Y claro, también yo creo que el sacerdote debería ahí también decir algo. Hombre, otra cosa es que ella igual no se habrá abierto ante el sacerdote como debiera haberse abierto, sino que habrá ido allí y bueno, pues claro, también los sacerdotes cuando ofrecen, invitan a los que van a casarse, pues les invitan a recibir el sacramento de la confesión, etcétera, pues claro, lógicamente no les dan libertad de poderse confesar en un sitio y en otro y no van a estar ellos pues están comprobando si una persona se ha confesado o no. La Iglesia no hace así las cosas, ¿no? Las hace en un margen de respeto de la opción personal. Pero bueno, pues quizás sea usted, ¿no?, la que con delicadeza, etcétera, deba decir esta palabra de invitación a la humildad a la que yo me refiero. Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le llamo desde Salamanca, soy Soledad. Sí. Y esto es una pregunta de una charla que ha dado usted estos días atrás, pero no he podido entrar, y entonces sobre el incesto. Yo pienso que Adán y Eva fueron las primeras personas que Dios puso en la tierra. Sí. Y para tener hijos tuvieron a Caín y Abel, me figuro que tendrían alguna mujer. ¿Cómo? Pues tendrían que unirse hijos con padres, con hermanos, para poder tener descendencia. Uh-huh. Esa duda que no sé, no me la puedo explicar, ¿cómo puede ser? Ya, sí, lo entiendo. Sí, yo recuerdo que también esa duda, pues en su momento también a mí, pues en mis años de juventud me venía a la mente, ¿no? O sea, que es totalmente lógica. Pues es evidente, es decir, que tenemos que caer en cuenta de que en un primer momento, ¿no?, la medida en que, sobre todo en esa hipótesis del monogenismo, o sea, decir que Dios hubiese infundido el alma humana en una pareja, ¿no?, en una pareja concreta, pues evidentemente después para poderse reproducirse, desarrollarse, habrían necesariamente tenido que tener relaciones familiares dentro de hermanos o primos, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo creo que no tenemos que escandalizarnos de esto. O sea, es decir, es que también la historia tiene, como hemos explicado aquí, una evolución muy evidente, muy evidente. O sea, si hemos hablado en el programa de cómo también ha habido un desarrollo hasta la monogamia, ¿no?, hasta el matrimonio indisoluble, el ideal de Jesucristo, o sea, que el incesto, o sea, que las relaciones entre familiares fuesen necesarias en un momento, pues por motivo, además tengamos en cuenta que en aquel momento culturalmente el hombre primitivo no tenía ni el grado de desarrollo, no únicamente digo religioso, ni siquiera humano, etcétera, que podemos tener nosotros. Claro, nosotros a Adán y Eva nos la hemos imaginado siempre, porque claro, en los cuadros, pues eso, ¿no? Pues Adán y Eva, como si Eva fuese casi una mujer de nuestros días, que se le pinta rubia con el pelo largo y no sé qué, no sé cuántos. Pero evidentemente Adán y Eva tendrían aspecto de hombre primitivo. También esto lo digo porque ayuda un poco a entender. A veces nos imaginamos a Adán y Eva como hombres culturalmente de nuestro tiempo, ¿no? Pues no, pues estarían mucho más cerca a esa imagen del hombre primitivo que nosotros solemos observar cuando se nos habla de la evolución de los primeros, del Homo sapiens, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es mucho más comprensible ese tipo de relaciones que en un contexto como puede ser el nuestro.
Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, adelante. ¿Es a mí? Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, esto ha explicado muy bien, muy completo, el sacramento del matrimonio. Ahora le pido una salvedad. Por favor, esto en el credo, cuando rezamos, Él descendió a los infiernos. ¿Qué significado tiene este? Ya. Bien, en su momento tuvimos una explicación sobre el tema, pero comprendo que ha pasado mucho tiempo. La explicación del descenso al lugar de los infiernos, que además próximamente en la Semana Santa, el Sábado Santo especialmente, es un día en el que recordamos ese misterio, el misterio en el que Jesucristo, en esos días de su muerte, en esos 3 días que estuvo, 3 días que en fondo son unas 40 horas, se calcula más o menos, ¿no? Parte unas horas del viernes, el Sábado Santo completo y unas horas del Domingo Resurrección, ¿no? En esas 40 horas en las que Jesucristo estuvo muerto antes de resucitar, es cuando se habla de que tuvo lugar ese misterio del descenso al lugar de los muertos, también llamado el descenso a los infiernos. Estamos hablando de la palabra infiernos no en el sentido de condenación eterna al que nosotros nos solemos referir, sino infiernos en el sentido del Seol, de esa palabra que existía en el Antiguo Testamento, del lugar en el que estaban todos aquellos que habían fallecido, que habían muerto en el Antiguo Testamento, pero que, como todavía Jesucristo no había llevado a cabo su redención, no habían podido, ¿no?, participar de la plenitud de la vida de Dios. Es decir, el cielo no estaba inaugurado hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Luego Jesucristo, ese Sábado Santo, desciende a los infiernos, o desciende al Seol, desciende al lugar en el que están todos aquellos, los justos del Antiguo Testamento, que aunque no estuviesen cerrados a la gracia, no podían participar del cielo hasta que Cristo no les abriese las puertas del cielo. Luego el Señor desciende para llevar con Él en la resurrección a todos aquellos que en el Seol, que en el Antiguo Testamento estaban esperando su plena liberación. Podríamos decir que es como si Jesucristo inaugurase el cielo, ¿eh? Eso es lo que significa el descenso al lugar de los infiernos, entendido como no infiernos lugar de condenación eterna, ¿no?, que también habría, ¿no?, pues en el Antiguo Testamento quien se habría cerrado la gracia y tendría su condenación eterna, sino como aquellos justos, pero que no podían participar de la visión de Dios hasta que Jesucristo mismo, con su muerte redentora, no les hiciese partícipes de esa gracia. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Como decíamos, mañana miércoles dedicaremos el programa entero, pues como hemos concluido el 6º mandamiento, pues a formular preguntas que hayan quedado pues sin la respuesta en estos meses que hemos dedicado al 6º mandamiento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.